Vamos con el 11 que sacará el Real Madrid ante el Chelsea y un par de claves del partido. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo previa Real Madrid, 11 del Real Madrid ante el Chelsea, detalles interesantes. Antes de nada, deciros importante que os vamos a traer novedades a este canal, sobre todo en particular atentos a aquellos que estéis dentro de la membresía, que seáis miembros de Madridismo al Día, porque vamos a tener en breve novedades importantes dentro de Madridismo al Día TV. Así que, mucha atención. Y sin más dilación, al lío. Previa. Interesante, antes de nada, las declaraciones de Carlo Ancelotti previas al encuentro, donde lo hemos visto poner en valor su gestión, su trabajo, y no solo como gestor, sino también a nivel de entrenador completo, diciendo que en 2 años podría obtener todos los títulos que se pueden ganar, lo cual es interesante. Con el Real Madrid se refiere, obvio, y que al final, en resumidas cuentas, está subrayando él mismo su propia labor, que a veces no está de más. Yo mismo me incluyo en aquellos que a veces somos un tanto escépticos con la labor como técnico puramente dicha de Carlo Ancelotti, ¿no? Un partido donde el 11 titular podría ser perfectamente el 11 ante el Barça. Entre otras cosas, le han metido una goleada al Barça, pues repetir ese 11 quizás sea inteligente, ¿no? Tenemos bastante claro Courtois en portería, obvio, pero Camavinga clave en defensa, lateral izquierdo. Creemos que va a jugar en el lateral izquierdo. Derecha Carvajal, centro de la defensa Militao y Álava. Si Álava está bien, es el central que va a acompañar al líder de la defensa, Eder Militao. Como decimos, Camavinga creo que va a repetir en la izquierda. Para Ancelotti está siendo una grandísima solución a nivel competitivo. No es su posición, pero es el que mejor va a jugar ahí para lo que seguramente requiera, con un centro del campo que va a haber una gran puja, una gran lucha. Camavinga genera superioridad metiéndose por dentro, aparte de ayudar a Vinicius, y eso creo que a Ancelotti le da mucha comodidad. En el centro del campo, no me extrañaría nada que repitiera el 11 con Kroos, Modric y Valverde. En un doble pivote con Toni Kroos y Fede Valverde, no me extrañaría nada que repita esto en un esquema de 4-2-3-1, Modric enlazado en 3/4, Rodrigo a la derecha, Vinicius a la izquierda y Messi Benzema arriba en punta de lanza. 4-2-3-1 clarísimo. Por parte del Chelsea, que es nuestro rival, equipo que va terriblemente apocalíptico en Premier, sin opciones muy reales de meterse en Europa, se la juegan todo a Champions, lo cual para mí es algo bastante peligroso a nivel de que es un equipo que va absolutamente a full con todo, que ha metido pasta por todos lados, y un equipo que genera dudas porque es un equipo que tiene problemas para efectuar, para constituir juego, es un equipo con mucho talento, pero no termina de culminar, y es un equipo con muchísimos despistes a nivel colectivo. Eso le está condenando, tantos errores de mentalidad, de concentración y de, pues, tener un equipo. Muchos jugadores, poco equipo en el Chelsea a día de hoy, pero le veo un equipo peligroso. A nivel de conjunto, si consiguen ensamblar algo de cara a estas próximas jornadas, con la Champions de por medio, es un equipo que veo peligrosísimo. Bueno, claves a nivel de jugadores. Kai Havertz, por supuesto, jugador que me encantaría para el Real Madrid, como sabéis en el canal, futbolista móvil, futbolista de más bien segundo delantero que punta, pero que se emplea como 9, jugador con conducción, desborde, remate, salto, es un jugador muy completo. Kai Havertz, peligrosísimo, y además el Madrid se le da bastante bien. Por otra parte, en el centro del campo, Enzo Fernández, el gran fichaje, motor ahora mismo del Chelsea, jugador indispensable. 3/4, la calidad, la frescura imaginativa, Joao Félix, jugador importantísimo, incluido en Champions, jugador que tiene que ser muy importante en este Chelsea. Y luego, por otra parte, pues hay que hablar de la clave de los carrileros. Es un equipo que juega con sistema de 3 centrales, vamos a ver si es Fofana, con Koulibaly, Thiago Silva, y carriles, ojo a Chilwell, que pasa un muy buen momento, y sobre todo Reece James, peligrosísimo por el perfil izquierdo con Camavinga, Vinicius. Reece James es un jugador primordial para el Chelsea, y que si está inspirado con su pie y su velocidad, por ahí hay que tener mucho cuidado con el bueno de Reece James. O sea que cuidado con este Chelsea, que aunque viene fatal en Liga, es un equipo que en Europa puede ser muy peligroso, al todo o nada. 3 centrales, 2 carriles largos en buena forma, centro del campo mejorado, con un Kanté que ha encontrado mejores sensaciones, con un Enzo en modo motor del equipo en el centro del campo, y ataque a partir de ahí con mucha velocidad, talento, conducción y desborde. Kai Havertz, Mudryk, Joao Félix, Sterling, mucho surtido variado de trescuartistas y atacantes que tiene este Chelsea. Así que ahí os servimos algunos pequeños detalles y pinceladas del Real Madrid-Chelsea, partido de ida de los cuartos de final, que en fin, esperemos que el Real Madrid saque victoria en el Bernabéu para luego decidir en Stamford Bridge. Déjame tu opinión del partido. ¿Qué esperas del Real Madrid-Chelsea? Real Madrid obviamente favorito, hay que decirlo, pero
yo tendría más respeto a este Chelsea tan anárquico porque no tiene nada que perder, más de lo que ya ha perdido, mucho dinero encima de la mesa, mucha inversión, así que cuidadito con este Chelsea. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.